Ya está en línea telefónica el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, con gusto de saludarte y antes que nada, déjame decirte que hay mucha confianza en que Zona Franca haya quedado en tus manos con ese estilo que se caracteriza de investigar y de sacar siempre la verdad. Entonces, la mejor de las suertes. Te agradezco mucho, Roberto, tus palabras y vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando duro precisamente para mantener y todavía mejorar un poco más. Son días y son momentos de la coyuntura política en Guanajuato que ahora sí que no hay que dar tregua, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, siempre ha caracterizado a este medio, el ser un medio combativo, muy analítico, y creo que lo que vamos a comentar pues, es precisamente parte de ese trabajo. Correcto, Roberto, te agradezco mucho. Pues Roberto, acudimos contigo para que nos expliques, como uno de los primeros interesados, ya hace algunas semanas presentaste junto con el periodista Rolando Cuellar, exdirector de este espacio, la queja sobre los gastos de publicidad oficial que ejerció Enrique Avilés Pérez al frente de la Coordinación General de Comunicación Social. Es un tema importante, yo te diría de inicio, porque no tiene ya que ver con la regulación de cuánto se gasta y con quién se gasta, que ese es un tema, es una lucha que se está forjando desde la Ciudad de México y evidentemente en Guanajuato ha sido un tema para nosotros. Pero aquí también tiene que ver un tema de rendición de cuentas. Son varios millones de pesos gastados en empresas de las que no se tiene una identificación plena, ni en su cumplimiento del servicio contratado, ni de la propia empresa en sí. O sea, hay empresas pues, de las cuales no se registra ninguna actividad, empresas fantasma. Explícanos un poco cómo está el expediente que ustedes presentaron, cómo se compone y cómo finalmente lo responde la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Sí, claro. Mira, yo creo que hay que dar el mérito a quien realmente se abocó varios meses a investigar, que fue Kenia Velázquez. Kenia Velázquez realizó un trabajo muy extenuante. Sí. Y después de obtener todo el resultado a través de acceso a la información, que es bien importante, toda la información se obtuvo por ese mecanismo. Se hace el análisis y se concluyen varios puntos que ameritan ser denunciados. El primero, lo que siempre ocurre, pero en esta ocasión creo que fue un exceso. El Congreso autoriza determinado monto para determinado fin, es decir, las famosas partidas, y al final del ejercicio fiscal resulta que hay un sobreejercicio. En esta ocasión se fue a más del 200% en el año 2016, algo similar en 2017. Si estamos hablando de que lo que el Congreso le autorizó a la Coordinación de Comunicación Social se excedió con mucho, en comparación con otras áreas. Un segundo punto es precisamente que muchas de las empresas que se contrataron no tienen como objeto social el difundir acciones de gobierno. Sí, es bien importante. Incluso encontramos por ahí alguna empresa dedicada al rubro de la maderería, o sea, que nada que ver con temas de medios. Muchas otras fueron localizadas en otros estados, cuando lo que se está dando a conocer pues es local. Son actividades del gobierno, pero dentro del estado, y encontramos muchas empresas foráneas que no tienen pues realmente ni el impacto, ni la vocación, ni el objetivo de llegar a los guanajuatenses para dar a conocer estas acciones del gobierno. Entonces, cuando se hace este concentrado de información, el medio de ustedes, Zona Franca, sí, creo yo que aquí marcó también una pauta. Generalmente los medios se dedican a denunciar, pero no van más allá. En esta ocasión no solamente se quedaron en la denuncia, sino que se decidió en su momento por el director en ese entonces también ponerlo en conocimiento de la autoridad, claro, que fue el día 15 de agosto, ¿sí? Que fue ya digamos que también es una actividad inédita para los medios de comunicación en Guanajuato, en donde ya no solamente te quedas en investigar y en dar a conocer, sino que también denuncias. Así es. Entonces, esto se hizo el 15 de agosto, la Auditoría Superior del Estado a este procedimiento lo regula con la figura de denuncia por situación de hechos excepcionales, en donde cualquier particular puede acudir, obviamente con pruebas, y pedir que se inicie un ejercicio de auditoría. Pero en este ejercicio de auditoría, el organismo ASEG, Auditoría Superior del Estado, admite apenas para determinar si va a haber una investigación. Entonces,
hace más o menos un mes y medio obtuvimos esa resolución en donde aceptaron investigar, le piden un informe al entonces coordinador Enrique Avilés de todos los puntos que fueron señalados en la investigación realizada por Zona Franca, y una vez que responde a los cuestionamientos no logra desvirtuar las imputaciones. Y por esa razón, el día de ayer la Auditoría Superior del Estado determina, ahora sí, pasar ya específicamente a auditar a la Coordinación de Comunicación Social en los periodos del 2016 a la fecha. Correcto. Entonces yo creo que ese es un paso muy importante. Por supuesto, porque ahora también tiene que ver también con un obvio de repeticiones, Roberto, en el sentido de que son irregularidades que se repitieron en diferentes casos. O sea, me puedo remitir, por ejemplo, a la empresa Fantasma FBM Comercializadora, que nunca acreditó una actividad real. Ahí se le entregaron más o menos 5 millones de pesos en diferentes exhibiciones, pero sobre todo en el 2017. En ese mismo 2017 es donde tú refieres, el recurso público tiene un gasto desmesurado. Hacían una cuenta, la investigación de Kenia Velázquez que mencionas, hace una estimación prácticamente de 1 millón de pesos diarios en esta materia. Y dentro de esta revisión nos topamos con que 10 millones de pesos solamente se fueron en páginas web que no tenían actividad y cuyas razones sociales mencionabas tú, una carpintería, otra tenía un domicilio fiscal en donde estaban las oficinas sindicales de X gremio. Vamos, eran repetidas. Y luego lo último que resultó con la auditoría que realizó, la auditoría ordinaria que realizó la Auditoría Superior del Estado, con la publicidad de turismo del Estado, que se contrató supuestamente con una revista internacional y que se comprobó no se había realizado. Se truquearon los testigos con los cuales se contrató esa publicidad. Entonces, tenemos un cuadro muy complejo, Roberto. No sé si en esta contestación te están dando conocimiento pleno de que estos casos están siendo encarpetados y son los motivos suficientes como para ya iniciar esta auditoría. Sí, de hecho, se denunció también el caso de SDM, que es anterior. Así es. a lo que realizó Kenia hace unos meses. Entonces, se puso todo en una sola denuncia, a pesar de que ya el Comité de Participación Ciudadana ya estaba también teniendo injerencia en la investigación de FDM, pero en esta ocasión se decidió incluirlo de una vez todo para que no quedara ningún tema suelto. Entonces, aparentemente en el papel sí se va a auditar los temas que acabamos de comentar. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Javier? Sí, dime. Bueno, el Auditorio Superior del Estado tiene que designar auditores, todavía no lo hace, es decir, apenas determinó auditar, pero todavía el ejercicio material de ir a auditar todavía no lo realiza. Entonces, una vez que asigne auditores, pues tendrán que acudir a la Coordinación de Comunicación Social a solicitar la documentación comprobatoria y revisarán todo, desde la planeación, la programación, la presupuestación, la contratación y también revisar que el servicio se haya prestado. Entonces, todo esto, pues obviamente es un trabajo pues más o menos extenuante. Esperamos que, pues, si es posible, en este mismo año ya tengamos el resultado de esa auditoría. Después de que se emitan las observaciones, se le dará vista al sujeto obligado para que subsane aquellas observaciones que a juicio de la Auditoría Superior del Estado no hayan quedado solventadas. Y si a pesar de ello no hay una solventación total, entonces se tendrá que emitir un dictamen para enviarse al Congreso, en donde podrán ir ahí sugeridas 3 tipos de responsabilidades, que son las que se prevén en la ley de fiscalización, que son la responsabilidad administrativa, la civil y la penal, dependiendo de la naturaleza de la conducta y de el monto. Bueno, en este caso, si se detectaran que hay un daño al erario, pues también se tendrá que determinar cuál es el monto. Entonces, es un tema que no hay que soltarlo, va iniciando, pero creo que es un buen paso que la auditoría se haya atrevido a auditar a una coordinación muy poderosa del anterior gobernador Miguel Márquez. También yo creo que hay que decir, Roberto,
una ley demasiado laxa que permite que un coordinador de comunicación social haga este nivel de gasto primero, o sea, a nivel discrecional, modifica las partidas presupuestales, extiende su gasto, pero no solamente eso, sino que nos dimos cuenta, sobre todo en el caso de FBM, que ni siquiera está obligado a tener un padrón de proveedores inscrito. Es decir, tiene demasiadas aspectos permisibles que le permiten ser muy discrecional, que le permiten ser despilfarrador, en el sentido de no tener un control, un tope en su gasto. Estas extensiones y modificaciones presupuestales, estamos hablando de que la ley les permite hasta un 6% del presupuesto total de gobierno, lo que es un margen enorme para una coordinación comunicación social. Entonces, al amparo de todos estos, de toda esta maleabilidad de la ley, al amparo de estos permisos que ya legalmente tiene, digamos, porque no están poniéndole ningún límite, es como se cometieron irregularidades ya ahora sí reales, ¿no? Sobre una malversación propiamente dicho. Es correcto. Fíjate que, bueno, hace algún tiempo estuve platicando con uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y él me habla de que hay dos tipos de corrupción cuando sean ellos enfrentados a este tipo de denuncias. Hay una especie de corrupción legal, es decir, que la ley te lo permite, pero que al aplicar la ley se cometen abusos. En este caso, por ejemplo, el hecho de modificar las partidas presupuestales aprobadas, que son 6%, pues es un porcentaje muy grande para los volúmenes de dinero que maneja el gobierno del Estado, y que esto obviamente produce corrupción. Pues es una corrupción de tipo legal. Y luego viene la otra corrupción, que es la más burda, es cuando ya te sales de la ley, cuando contratas empresas fantasma, contratas sitios inexistentes, empresas que no tienen un domicilio fiscal real, que tienen un objeto social diferente al servicio que estás contratando, etcétera. Esas son digamos que es la segunda parte en este caso concreto, de los actos de corrupción. Es decir, las atribuciones puede ser que se sostengan al amparo de la normatividad, que es muy permisiva, pero lo que sí va a ser muy difícil es tratar de justificar la segunda parte, es decir, ¿por qué contrataste, por ejemplo, una maderería para dar a conocer programas de gobierno? Sí. Siendo que hay un montón de medios de comunicación locales que incluso cuando son críticos con el gobierno ni siquiera reciben recursos o los reciben a cuentagotas. Entonces, esa es la parte que esperemos, que arroje el ejercicio de auditoría que van a iniciar en próximos días aquí en la AFEJA. Correcto. Pues será muy ilustrativo también el procedimiento que se realice. Entiendo que también es parte del procedimiento nuevo que se está aplicando en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a partir de la modificación y la implementación del sistema estatal anticorrupción, nombramientos de directores ya en investigación y sustentación de los procedimientos. Es parte de esas modificaciones que esperemos también, Roberto, le den celeridad, o sea, porque creo que una parte que adolece también en Guanajuato es cómo se dilatan estos procedimientos disciplinarios. Esto lo hace tradicionalmente la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que por cierto todavía no tiene ninguna definición en el tema de FBM, que esa es una parte importante. La SEC ya lo retoma, pero transparencia en lo que es su parte, quienes recibieron de inicio el proceso investigador, pues no han dicho esta boca es mía. Es correcto. Ahorita tenemos una coyuntura, esperemos que la nueva titular de la Secretaría de Transparencia pues realmente se ponga a trabajar. Sí. La que ya se fue, no porque se haya ido se va a hablar mal de su trabajo, pero fue un trabajo totalmente gris. Sí, no hubo parecía más. Sí, dedicado a esa secretaría más a cuidar las espaldas de Miguel Márquez que a buscar evitar y sancionar a quienes se dedicaron a la corrupción, que sí los hay y sí los hubo. Entonces, bueno, efectivamente, en esta ocasión ya hay un sistema estatal anticorrupción, es decir, a pesar de que ese tema lo va a auditar la Auditoría Superior del Estado, hay dentro del sistema sí se tiene que dar a conocer a los demás integrantes el avance. Entonces aquí, bueno, pues estarán presentes todos los demás, que es la presente la Secretaría de Transparencia, que son las Contralorías Municipales a través de una especie de coordinadores. No están presentes los 46 controladores, pero sí hay representantes de ellos. Está también la Procuraduría General de Justicia, alguien del Poder Judicial, alguien del Tribunal de Justicia. Entonces, pues esperemos que
este tipo de denuncias, pues arrojan frutos, y efectivamente es muy lento. Nada más para clarificar el tema, se dio a conocer también a principios mediados de este año, sí, que se autorizaba una auditoría de un tema distinto, el tema de el adeudo de la cablera aquí en Guanajuato capital. Tienes razón, sí. Sí, bueno, se autorizó la auditoría, el día de ayer pregunté, todavía no arrancan porque pues tienen mucho trabajo. Entonces, bueno, ya tenemos el pronunciamiento, falta su materialización. Correcto. Y pues ojalá y pues ese tema no se deje para, pues al final de la lista de todas las auditorías que tienen que practicar. No, son 85 millones de pesos que se dejaron de recibir, así, nada más. Vamos, se dejó pasar un proceso. No se ha auditado, Sí, no se ha auditado nada. Correcto. Está por arrancar, pero bueno, hasta ahí está el tema. Para seguir también. Roberto, te agradezco muchísimo tu explicación. Entendemos la dimensión del problema, nos has ayudado también a clarificar esta parte. Se van a revisar estas operaciones de la Coordinación General de Comunicación Social, es algo que es pertinente. Estamos hablando, no sé si más o menos has hecho el cálculo, de más o menos, son 10 millones de pesos en el tema de las páginas web. El caso de FBM, casi 6 millones de pesos, aproximadamente 16 millones de pesos llevamos ahí, y si agregamos los contratos de la revista, ahí de la revista esta donde se anunció la Secretaría de Turismo, estamos hablando de otros tantos millones, no sé, en números redondos estaríamos hablando como de 20 millones de pesos, ¿no? Quizá un poco más, porque FBM recibió también de manera directa otros 24 de dependencias y entidades. Es decir, recibió doble. Tienes razón. Sí. Entonces, sí, los montos son un poquito mayores. Correcto. No, pues sí, ya son varios millones de pesos que se gastaron así nada más, de manera completamente discrecional. Pues bueno, vamos a estarlo siguiendo, Roberto. Te agradezco muchísimo esta opinión y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista en rendición de cuentas y transparencia. Valiosa siempre la aportación que tiene él de llevar finalmente a los hechos las denuncias que se realizan también en el ámbito público. Y pues bueno, este es un caso muy particular, la coordinación general que encabezó Enrique Avilés durante el gobierno de Miguel Márquez. Bueno, vamos a mensaje, regresamos muy pronto.